Hola, hola, mi gente seriéfila. ¿Cómo están todos hoy? Espero que de maravilla y con muchas ganas de descubrir cosas nuevas porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, especialmente a los que somos adictos a las series turcas. Sí, así como lo oyen, series turcas. Esas que nos hacen reír, llorar, suspirar y hasta gritarle a la pantalla. Ya saben que aquí en el canal amamos explorarlo todo en el mundo del entretenimiento, y hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo de las miniseries turcas que vienen pisando fuerte para el 2025. Si eres de los que como yo devoran estas producciones en tiempo récord, te aseguro que este vídeo es para ti. Vamos a hablar de los próximos lanzamientos, de las tramas que nos dejarán enganchados y de los actores que seguramente nos robarán el corazón una vez más. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y no olviden darle al botón de me gusta si les emociona tanto como a mí este tema, porque vamos a empezar con toda. Y por supuesto, si todavía no te has suscrito al canal, no sé qué estás esperando. Aquí siempre hay contenido nuevo y emocionante para todos los gustos. Así que únete a nuestra comunidad seriéfila ahora mismo. Dicho esto, ahora sí, arranquemos con lo jugoso. Como saben, las series turcas se han convertido en un fenómeno mundial, y es que tienen esa magia especial de engancharnos con sus historias llenas de pasión, intriga y, por supuesto, mucho drama. Pero no solo se trata de amoríos imposibles, no. Las producciones turcas también se han aventurado en otros géneros, como el thriller, el misterio y hasta el toque de comedia, y eso las ha hecho aún más atractivas. Y bueno, para el 2025 parece que las plataformas de streaming están apostando fuerte por las miniseries, esas joyas que en pocos episodios nos cuentan historias redondas, sin rellenos innecesarios y dejándonos con ganas de más. Por eso hoy vamos a explorar algunas de las miniseries turcas que ya están generando un montón de expectativa y que, sin duda, se convertirán en nuestras nuevas adicciones. Les confieso que hacer esta investigación ha sido como buscar oro en una mina. Hay tanto material bueno que me emociona compartirlo con ustedes. Vamos a empezar por aquellas miniseries que por su sinopsis y el talento involucrado, ya suenan a éxito seguro. Hay una que me tiene particularmente intrigado y que lleva un título bastante peculiar, algo así como El secreto de la noche escarlata. Imaginen una historia que combina un misterio ancestral, una familia poderosa con secretos oscuros y una protagonista que, sin saberlo, está en el centro de todo. Por lo que se ha filtrado, la trama gira en torno a una joven que descubre que su vida no es lo que parece y que está conectada con una serie de eventos inexplicables que ocurrieron hace generaciones en su familia. Lo que me emociona de esta propuesta es que parece tener un equilibrio perfecto entre el romance, el suspenso y un toque de elementos sobrenaturales. Se dice que la fotografía es impresionante y que los paisajes de Turquía serán otro protagonista más en la historia. Además, el elenco está conformado por actores muy reconocidos y otros que vienen pisando fuerte. Sé que a muchos de ustedes les encantará esta mezcla de drama familiar, secretos del pasado y ese toque de misterio que tanto nos engancha. Definitivamente es una de las miniseries que tengo marcada en el calendario para ver en cuanto se estrene. Luego tenemos otra propuesta que va por un camino totalmente diferente, pero que no por eso deja de ser interesante, una comedia romántica que, al parecer, nos sacará más de una carcajada. Su título es algo así como Enredos en el Bósforo, y su premisa es bastante sencilla, pero prometedora. Se centra en la historia de dos personas completamente diferentes que por una serie de malentendidos, terminan compartiendo un mismo apartamento en Estambul. Imaginen las situaciones cómicas que pueden surgir cuando un diseñador de moda súper elegante y una chef desordenada y apasionada tienen que convivir en un espacio tan reducido. Según los rumores, esta miniserie tiene un guión ágil y divertido, con diálogos ingeniosos y personajes entrañables. Y lo mejor de todo es que la química entre los protagonistas es palpable, lo cual siempre es un plus para cualquier comedia romántica. Si son de los que disfrutan de las historias ligeras y que les dibujan una sonrisa en el rostro, esta es una de las miniseries que no pueden dejar pasar. Además, Estambul siempre es un escenario maravilloso para este tipo de historias. Y hablando de escenarios maravillosos, hay otra miniserie que se estrena en 2025 y que parece que nos va a llevar a recorrer lugares increíbles de Turquía, y también nos va a llevar al pasado. Se trata de una producción histórica que nos contará una historia de amor ambientada en el Imperio Otomano. El título es algo así como El eco de las Esmeraldas, y por lo que he podido averiguar, se centra en la vida de una joven de la nobleza que por un giro del destino, termina envuelta en una intriga palaciega.
Esta miniserie promete ser una superproducción, con un vestuario espectacular y unas locaciones que nos transportarán a otra época. Además de la historia de amor principal, también abordará temas como el poder, la ambición y las luchas internas de la corte otomana. Personalmente me encantan las series de época porque siempre aprendo algo nuevo sobre la historia y la cultura de otros países. Y si además le sumamos una buena historia de amor, la combinación es perfecta. Así que El Eco de las Esmeraldas es otra de las miniseries que tengo en la mira para el 2025. Pero no todo es amor y romance en el mundo de las miniseries turcas. También hay propuestas que se adentran en terrenos más oscuros, como el thriller psicológico y el drama criminal. Y aquí les tengo un ejemplo que les pondrá los pelos de punta. Se trata de una miniserie que lleva por título Sombras en el laberinto, y su sinopsis es de lo más inquietante. La historia sigue a un detective que debe investigar una serie de asesinatos que parecen no tener ninguna conexión entre sí. A medida que avanza la investigación, el detective se da cuenta de que se enfrenta a un enemigo muy inteligente y que lo acecha desde las sombras. Esta miniserie promete ser tensa, llena de giros inesperados y con una atmósfera opresiva que nos mantendrá al borde del asiento. Además, el protagonista es interpretado por un actor que es conocido por su capacidad de meterse en personajes complejos y atormentados. Si son de los que disfrutan del suspenso y de los misterios que te hacen pensar hasta el último minuto, Sombras en el laberinto es una de las miniseries que no pueden perderse. Y si les gusta el thriller, pero con un toque más de acción, también hay una miniserie que les va a encantar. Su título es algo así como La Conexión Estambul, y se centra en la historia de un exagente secreto que se ve obligado a volver a la acción cuando su pasado lo alcanza. Imaginen persecuciones a toda velocidad por las calles de Estambul, intrigas políticas, y un protagonista que tiene que luchar contra sus propios demonios. Esta miniserie promete tener mucha adrenalina, escenas de acción muy bien coreografiadas y una trama que los mantendrá enganchados de principio a fin. Y lo mejor de todo es que el protagonista es interpretado por un actor que tiene un carisma increíble y que, seguro, se convertirá en su nuevo crush. Así que La Conexión Estambul es otra de las miniseries que hay que tener en cuenta para el 2025 si buscan emociones fuertes y acción sin pausa. Ahora bien, sé que muchos de ustedes también son fans de los dramas familiares, esas historias que nos tocan el corazón y nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas. Y aquí les tengo otra miniserie que, por lo que he leído, promete ser muy emotiva. Su título es Los hilos del destino, y se centra en la historia de una familia que se ve obligada a enfrentar secretos del pasado que amenazan con destruirlos. La trama explora temas como el perdón, la reconciliación y la importancia de la familia. Según los rumores, esta miniserie tiene un guión muy bien escrito y un elenco que transmite las emociones de los personajes de una manera muy auténtica. Si son de los que lloran con las series y se conectan con las historias que exploran las relaciones familiares, Los hilos del destino es una de las miniseries que les hará reflexionar y seguramente también les sacará una que otra lágrima. También hay una miniserie que me parece particularmente original y que creo que puede gustarle mucho a aquellos que disfrutan de las historias que mezclan la fantasía con la realidad. El título es algo así como El guardián de los recuerdos, y nos lleva a un mundo donde existen personas que tienen la capacidad de acceder a los recuerdos de otros. La trama se centra en un joven que descubre que tiene esta habilidad y que, sin saberlo, está conectado con una antigua profecía. Esta miniserie promete tener unos efectos visuales impresionantes y una historia que nos hará reflexionar sobre el poder de los recuerdos y su influencia en nuestras vidas. Me parece una propuesta muy arriesgada, pero también muy interesante y creo que puede ser una de las sorpresas del 2025. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las historias de amor que tanto nos gustan. Hay una miniserie que, por lo que se ha filtrado, promete ser una de las más románticas del año. Su título es algo así como Bajo el cielo de Capadocia, y se centra en la historia de dos personas que, por azares del destino, se conocen en este mágico lugar. La trama explora el romance, pero también la superación personal y la búsqueda de la felicidad. Según los rumores, esta miniserie tiene una fotografía espectacular y una banda sonora que nos transportará a la magia de Capadocia. Si son de los que suspiran con las historias de amor imposibles y que disfrutan de los paisajes increíbles, Bajo el cielo de Capadocia es una de las miniseries que no pueden perderse. Y podríamos seguir hablando de miniseries turcas que vienen para el 2025 por horas, porque hay una cantidad impresionante de proyectos en desarrollo.
Hay historias de venganza, dramas médicos, series de época, comedias con toques de crítica social, la variedad es increíble y eso es lo que hace que las series turcas sean tan adictivas. Cada vez que pienso en una historia, me viene otra a la mente, y es que no puedo esperar a que llegue el 2025 para poder maratonearlas todas. Por eso es tan importante estar al día con las noticias y tener la información correcta sobre las fechas de estreno y las plataformas donde podremos verlas. Les recomiendo mucho que estén pendientes de los anuncios y, por supuesto, que sigan mi canal, porque aquí siempre les traeré las últimas novedades del mundo de las series turcas y de todo lo que tenga que ver con el entretenimiento. Ahora que hemos hecho este recorrido por algunas de las miniseries turcas que llegarán en 2025, espero que estén tan emocionados como yo. Como pudieron ver, la oferta es variada y hay opciones para todos los gustos. Tenemos misterios, comedias románticas, dramas históricos, thrillers que nos pondrán los pelos de punta y hasta historias que mezclan la fantasía con la realidad. Lo que está claro es que el 2025 será un gran año para los fans de las series turcas y tendremos mucho contenido nuevo que disfrutar. Recuerden que las miniseries son una excelente opción para aquellos que no tenemos mucho tiempo para dedicarnos a las series más largas, pero que no queremos perdernos las mejores historias. Además tienen la ventaja de que son más concisas y van al grano, lo que hace que sean aún más adictivas. Ahora sí, llegamos al final del vídeo de hoy, pero no se pongan tristes, porque como les dije al principio, aquí siempre habrá contenido nuevo y emocionante para ustedes. Hemos explorado algunas de las miniseries turcas que nos esperan en el 2025 y como pudieron ver, hay propuestas para todos los gustos. Desde misterios que te dejarán pensando hasta comedias que te sacarán una sonrisa, pasando por dramas históricos y thrillers que te mantendrán al borde del asiento. En fin, un menú variado para saciar nuestra sed de buenas historias. Espero que este vídeo les haya sido útil para descubrir nuevas series que agregar a sus listas y que estén tan ansiosos como yo por verlas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Sé que a muchos de ustedes les encanta este tipo de contenido y me llena de alegría poder compartir mis pasiones con ustedes. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo material de calidad. Y ahora que sabemos cuáles serán nuestras próximas adicciones seriéfilas, me gustaría saber cuáles de estas miniseries les han llamado más la atención. Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber cuáles son sus expectativas y qué tipo de historias les gustan más. No se olviden de que sus opiniones son muy importantes para mí y las tendré muy en cuenta para futuros vídeos. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle al botón de me gusta, compartirlo con sus amigos seriéfilos y por supuesto, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Tenemos una comunidad increíble que crece cada día y los invito a formar parte de ella. También los invito a activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que aquí siempre encontrarán contenido nuevo y emocionante sobre el mundo del entretenimiento, y que su apoyo es muy valioso para mí. Así que muchas gracias de nuevo por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo con más novedades seriéfilas. Hasta la próxima y que tengan un excelente día. A maratonear se ha dicho.